Buen día, el tema a tratar es acerca de la emergencia de bacterias productoras de carbapenemasas dobles, una alerta enviada por la OPS en octubre del presente año. Resistencia bacteriana es la capacidad de una bacteria para evadir la actividad bactericida o bacteriostática de un antibiótico, para lo cual emplea diversos mecanismos. Las carbapenemasas son enzimas producidas por enterobacterias o bacilos gram negativos que inactivan la actividad de los antibióticos carbapenémicos, que son de los grupos con mayor espectro. Las carbapenemasas pueden ser de tres clases. La clase A corresponde a la Klebsiella productora de carbapenemasas o simplemente conocida como KPC, que es la reportada con mayor frecuencia, tanto en pacientes en hospitalización general como en áreas de UCI. Dentro de la clase B se encuentran las bacterias productoras de BIM, IMP, NDM1 y dentro de la clase D las bacterias productoras de OXA48. Es importante que tengamos claro dos aspectos: qué pasaba antes de la pandemia por COVID-19 y actualmente durante la pandemia por COVID-19. Previo a la pandemia de COVID-19 se reportaba con alta frecuencia bacterias productoras de carbapenemasas, especialmente de clase A. Durante la pandemia del 2019, a fines del 2019, 2020 y durante lo que va de este año, se han reportado en América Latina la emergencia de bacterias gram negativas que producen dos de estas carbapenemasas. La situación actual en Latinoamérica y el Caribe. Por ejemplo, en Argentina, Uruguay y Paraguay, desde mayo del 2020 se reportan en cultivos la presencia de KPC y NDM, bacterias que no se habían reportado con anterioridad. En Argentina, la frecuencia ha crecido desde el 2020, que era menos del 1% en los cultivos, actualmente alcanza hasta el 3% de los reportes de cultivos de estas doble bacterias. La situación en Ecuador: para inicios del 2021 se reporta la presencia de una Klebsiella productora de carbapenemasas y de NDM, pero también de una Escherichia coli productora de carbapenemasas y OXA48. En países de Centroamérica, como en Guatemala, también se ha reportado ya la presencia de bacteria productora de carbapenemasas y de NDM, asimismo en Belice, en el Caribe. Sin embargo, es importante que en otros países que, si bien no tienen la presencia de bacterias productoras de carbapenemasas doble, como Chile, ya hay los reportes de bacterias productoras de OXA48. ¿Por qué preocupa la situación de la producción de OXA48? Debido a que es una enzima que tiene entre 10 a 15 veces más capacidad de bloquear la actividad de los antibióticos carbapenémicos. En Ecuador, en el 2017, el Ministerio de Salud Pública envió una alerta epidemiológica, ya que se identifica la primera Klebsiella productora de OXA48. Y como vemos, esto es antes de la pandemia por COVID-19. No llegó fue en un hospital en la ciudad de Quito, no llegó a reportarse otros casos, pero ya en el 2017 teníamos la alerta de esta bacteria en el país. ¿Cuáles son las recomendaciones puntuales que hace la OPS en este documento enviado en octubre? Primero, la vigilancia e investigación epidemiológica. El reporte obligatorio de estos casos en los hospitales o en las unidades que se cuente con laboratorios de microbiología, pues es importante llevar datos claros, concisos y verdaderos acerca de qué está pasando con estas bacterias. Detección de los laboratorios, y este es un punto importante debido a que para determinar si una bacteria gram negativa es productora de una u otro tipo de carbapenemasas, se necesitan varios estudios de genética y de biología molecular. Una de las metas sería que todos los laboratorios que cuenten con microbiología estén capacitados para determinar la presencia de estas bacterias. Algo muy importante que llama la atención es que tal vez no tengamos solo una o dos casos en el país,
sino que simplemente no se hayan identificado otros casos de bacterias debido a la limitada capacidad de nuestros laboratorios para poder realizar esta identificación. Y el tercero, y obviamente el más importante, la prevención y control de infecciones. En esta semana de concientización del uso adecuado de antibióticos, es clave que tengamos presente esta alerta que se ha enviado desde la OPS, pues como hemos visto en el mapa de Latinoamérica y el Caribe, esta emergencia de bacterias se reporta a partir del 2020, conforme hemos transcurrido con la pandemia de COVID-19, donde hemos visto que tanto a nivel ambulatorio como a nivel hospitalario, un uso irracional de los antibióticos, lo cual estamos viendo ya las consecuencias. Y lastimosamente, uno de los desenlaces de pacientes infectados con estas bacterias, pues va a ser que no tengamos ninguna pauta farmacológica que pueda funcionar en ellos debido a la doble producción de estas carbapenemasas que inactivan, como habíamos mencionado con anterioridad, el trabajo de los carbapenémicos, que son actualmente uno de los grupos con mayor espectro de los que disponemos. Muchas gracias.